Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Sonia Amezcua Patiño, soy trabajadora social operativa en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Actualmente formo parte del Departamento de Trabajo Social, adscrita al servicio de hospitalización. El día de hoy les voy a compartir un video sobre los derechos de los pacientes. Derechos generales de los pacientes. ¿Qué es un derecho? El derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. ¿Qué son los derechos de los pacientes? Los derechos de los pacientes son derechos subjetivos de la persona humana relacionados con su estado de salud-enfermedad. Se trata del ser humano, en su condición de paciente, que necesita sean respetados sus derechos humanos fundamentales: a la vida, a la salud, a la integridad física, a la dignidad, a la libertad, a la información, a la identidad, a la intimidad, a la confidencialidad, al consentimiento informado, a la verdad, a una muerte digna, entre otros. Cuando se solicitan los servicios de un médico, enfermera o profesional de la salud, a ellos se les está encomendando su salud y principalmente su vida. Por ello, todos los pacientes tienen derechos y es importante que los conozcan para poder hacerlos valer adecuadamente. La Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, y que mantiene su texto vigente ante las últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero del 2020, contempla que los pacientes en México tienen 16 derechos orientados a favorecer una mejor calidad médica y fomentar el respeto a sus necesidades e intereses. Estos se encuentran en el artículo 77 bis 37. Estos derechos fueron resumidos en el documento nombrado Carta de los Derechos Generales de los Pacientes. Esto tras el análisis de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en conjunto con representantes de diversas instituciones públicas, privadas, no gubernamentales y universidades, entre otras. Esto con la finalidad de ser presentados a la ciudadanía y estar así a la vista de todos en los hospitales, clínicas y consultorios. Estos derechos son: recibir atención médica adecuada. El paciente tiene derecho a que la atención médica se le otorgue por personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las circunstancias en que se brinda la atención, así como a ser informado cuando requiera a otro médico. Recibir trato digno y respetuoso. El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinden atención médica se identifiquen y le otorguen un trato digno con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. El paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento,
se exprese siempre en forma clara y comprensible, se brinde con oportunidad con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad. Decidir libremente sobre su atención. El paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada procedimiento diagnóstico terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. El paciente, o en su caso el responsable, en los supuestos que así lo señale la normativa, tiene derecho a expresar su consentimiento siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en forma amplia y completa en qué consisten, de los beneficios que se esperan, así como de las complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del acto médico. Lo anterior incluye las situaciones en las cuales el paciente decida participar en estudios de investigación o en el caso de donación de órganos. Ser tratado con confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda la información que exprese a su médico se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte, incluso la que derive de un estudio de investigación al cual se haya sujetado de manera voluntaria, lo cual no limita la obligación del médico de informar a la autoridad en los casos previstos por la ley. ¡7! Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. El paciente tiene derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamientos relacionados con su estado de salud. Recibir atención médica en caso de urgencia. Cuando está en peligro la vida, un órgano o una función, el paciente tiene derecho a recibir atención de urgencia por un médico en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones. Contar con un expediente clínico. El paciente tiene derecho a que el conjunto de los datos relacionados con la atención médica que reciba sean asentados en forma veraz, clara, precisa, legible y completa en un expediente que deberá de cumplir con la normativa aplicable y, cuando lo solicite, obtener por escrito un resumen clínico veraz de acuerdo al fin requerido. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. El paciente tiene derecho a ser escuchado y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se inconforme por la atención médica recibida de servidores públicos o privados. Así pues, concluir recordando que el velar por que se respeten los derechos de los pacientes es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Y si requieren constancia de esta capacitación, sigan el enlace en la descripción del video.
¿Ya conocen nuestros derechos como médicos? Ejercer nuestra profesión en forma libre y sin presiones de ninguna naturaleza. Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen nuestra práctica profesional. Tener disponibles los recursos necesarios para nuestra práctica profesional. Abstenernos de garantizar resultados en la atención médica. Recibir trato respetuoso por parte de los pacientes, sus familiares, así como del personal relacionado en nuestro trabajo. Tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad de oportunidades para nuestro desarrollo profesional. Tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de nuestra profesión. Asociarnos para promover nuestros intereses profesionales. Salvaguardar nuestro prestigio profesional. Percibir remuneración por nuestros servicios prestados. Te invito a que los conozcas y los ejerzas. Para ser médico hay que tener una mente brillante. No cualquier persona puede ser médico, pero tener una mente brillante y ser genial no es suficiente para ser un buen médico. Se requiere del adorno de mucha inteligencia emocional. Se requiere la práctica de valores y principios que guíen todas nuestras actuaciones. Se requiere ser puntual y responsable, ser afectuoso, amar lo que se hace, ser compasivo con aquellos que sufren, ser solidario con los demás, ser buen compañero, maestro y amigo. Se requiere ser pulcro en las situaciones en las cuales uno se ve envuelto cotidianamente y manejar la cosa pública como si fuera nuestra, con mucho cuidado. Para ser médico basta graduarse. Para ser buen médico nos falta vida, y eso es lo que hemos visto hoy. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Kenia González y quiero compartir contigo cuáles son esas 5 funciones principales que debe tener un gestor en salud. Una de las principales y para mí más importantes es la de planificación estratégica. Tener esa capacidad para, en función de la misión, la visión que tenga la institución de hacia dónde quiera llegar y proyectarse, pues definir los objetivos estratégicos, definir las acciones, definir ese plan operativo para poder direccionar adecuadamente a su equipo de trabajo y cada una de las acciones que van a ir desarrollando dentro de su centro de salud. Otra función importantísima es tener esa capacidad para poder delegar, para poder establecer responsabilidades en su equipo de trabajo y sobre todo poder dar seguimiento al desempeño, seguimiento a esos indicadores, a esos entregables que pues le indiquen que las cosas están saliendo de manera pues adecuada o que las cosas se van dando en torno a lo que está planificado. Otra función importantísima es poder garantizar una gestión de calidad y seguridad para la atención de los pacientes, poder garantizar procesos que estén basados en estándares de calidad, verificar todo el cumplimiento de normas nacionales o estándares internacionales que le garanticen un servicio de calidad para los usuarios. Otra función importante que debe tener un gestor en salud es esa capacidad de liderazgo positivo, liderazgo proactivo, donde pueda hacer sinergia con su equipo de trabajo y sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y finalmente debe ejercer una función donde exista el control y monitoreo de los resultados. Hola, soy Luis Castilleja y te voy a compartir los 11 comités hospitalarios que debe tener tu organización de salud y cuáles podrían no aplicarte y cómo están organizados en México. Te explico en este video. Tenemos 3 grupos de comités y voy a explicar ahorita por qué son estos grupos. Tenemos el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, que es el COCACEP. Tenemos el CODECIN, que es el Comité de Detección y Control de Infecciones, y tenemos también el Comité de Seguridad y Atención Médica en caso de desastres. Tenemos también el COFAT, que es el Comité de Farmacia y Terapéutica. Tenemos el Comité del Expediente Clínico y es el primer grupo. Segundo grupo tenemos los siguientes. Tenemos el Comité Hospitalario de Bioética. Tenemos el Comité de Farmacovigilancia. Tenemos el Comité de Morbimortalidad, que cerraría este segundo bloque. Y tenemos ese otro bloque que es el Comité
de medicina transfusional. Y tenemos el comité de tecnovigilancia y el comité de trasplante, en el caso de que apliquen tu organización de salud. Ok, ¿por qué están agrupados en este orden? Bueno, porque de acuerdo al modelo de seguridad del paciente, en sus requisitos indispensables, porque tienen requisitos indispensables, convenientes y necesarios en la autoevaluación que tienes que realizar si te vas a certificar o si estás certificado, y ahí vas a poder encontrar que te pide que tengas un COCACEP o el Comité de Calidad de Seguridad del Paciente, y lo pide como un indispensable en el 4.31. El CODECIN te lo pide en el 4.32, 4.33 en el Comité de Atención Médica en caso de desastre, el 4.34 te lo pide el COFAT y el 4.35 te lo piden para el expediente. Y luego, el otro grupo donde son los convenientes, que es algo interesante. El conveniente solo puedes cumplir el 80%, pero ¿qué significa? Que no está en el nivel de prioridad indispensable estos. Y estos, por ejemplo, estos dos sí tienen una normatividad que regula para que puedas tenerlos o que debas tenerlos. Entonces aquí tenemos el 5.24, en el 5.25 y en el 5.26 del modelo de seguridad del paciente en el apartado de la autoevaluación. Tenemos estos comités que son necesarios y que te los ponen como convenientes. ¿Y por qué ya termina aquí el tercer bloque? Porque estos tres no te los pide el modelo de seguridad del paciente. Cuando alguien lo integró, lo estructuró, perdió de vista que hay una normatividad oficial mexicana que nos regula y que tienen que estar dentro de nuestro modelo de seguridad del paciente y sobre todo de vigilancia, porque tenemos medicina transfusional que es hemovigilancia, tecnovigilancia, que son muy importantes. En el caso del comité de trasplantes, te lo mencionan en PFR, pero estos dos son normativos. Entonces vamos a revisar esto. Este COCACEP no tiene una norma oficial mexicana, tiene una instrucción que estableció desde CICalidad que tengamos un comité de calidad sobre el paciente. Pero CODECIN sí tiene una norma oficial mexicana que es la 045 SSA2 2005, que te pide en su apartado 732 y 7313, te pide que tengas un comité. Este comité va a estar trabajando para todo el análisis de prevenir y controlar las infecciones, o sea, la atención a la salud. El Comité de Seguridad de Atención Médica en caso de desastre tampoco tiene un respaldo como tal. El COFAT sí, de acuerdo al suplemento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí en el capítulo 20. El expediente clínico no te pide como tal un expediente, te pide un órgano colegiado interno o externo. Este te lo pide en la norma oficial mexicana 004 SSA3 2012 en su apartado 5.20. En el numeral 5.20 te pide lo del expediente, te pide un órgano colegiado. El hospitalario bioético está sustentado en el artículo 88 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de salud. El de farmacovigilancia lo tenemos sustentado y soportado por la norma oficial mexicana 220 SSA1 2016, que es su última versión, y este lo tenemos en el 7.3.17. El de mortalidad como tal no, y los tres que quedaron fuera de este lado. El de medicina transfusional sí tiene una norma oficial mexicana que lo requiere, que lo solicita, la norma oficial mexicana 253 SSA1 2012. Esta también te lo pide, ¿sí?, en el 17.1, en ese numeral te pide el Comité de Medicina Transfusional. El de Tecnovigilancia está en la norma oficial mexicana 240 SSA1 2012, y este te lo requiere en el 6.5. Y trasplantes te lo pide en el artículo 316 de la Ley General de Salud. Entonces, es increíble. ¿Qué significa? Que puede haber hospitales certificados que no tengan un comité de tecnovigilancia. Entonces, ¿qué quiero mostrar aquí? Que estos son los comités que deben estar por condiciones del modelo de seguridad del paciente y porque los pide la normativa. Así que si desconocen el tema legal, la parte normativa, el marco jurídico, no nos exime de responsabilidad. Saludos.